Unidad Técnica por la Sana Doctrina, con el presidente Adán Rodríguez, junto a su amada esposa Joana de Rodríguez. Que Dios bendiga a mi pastora, que Dios la bendiga. Mujer esforzada, mujer valiente, que Dios la bendiga. Ella no pudo venir porque ella tiene, donde que ella tuvo el accidente, ella tiene 2 bolitas que se le está levantando ahí y tiene los pies hinchados, amén. Pero ella está ahí en el espíritu, está orando, amén, para que Dios se glorifique. Que Dios bendiga a la pastora Joana, mujer esforzada, que Dios la bendiga. Que Dios bendiga al presidente de la confraternidad, hombre esforzado, hombre guerrero, que Dios lo bendiga, hombre humilde, Dios mío, al nombre de Cristo. Estos pastores están escaseando en los últimos tiempos. Lo que el pastor es aliado. Estos pastores son pastores que pelean por las aldeas, pelean cuando viene el lobo. Ellos pelean, ellos no huyen al nombre de Cristo. Ellos no huyen, sino se quedan peleando por las ovejas. Que Dios bendiga el pastor Isaac Vilme, hombre de Dios, hombre esforzado, hombre de Dios, que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a la pastora María, que Dios bendiga al pastor Mauri, que Dios bendiga a la pastora Nailopi, que Dios bendiga a su esposo. Son pastores de Dios, que Dios los bendiga y que reciban fuerza. Que Dios bendiga al ministro Helio, que Dios lo bendiga mucho y que Dios la cubre cada día, amén. Que Dios le pague conforme a sus obras. Que Dios bendiga a la ministra Rosa, que Dios bendiga a cada diácono, el diácono Cristian, que Dios bendiga al diácono Rafael, el diácono Javi, al diácono Cenetina, al diácono Esmeralda. Que Dios bendiga a Judia y a Milka, que se van hoy, no van a hacer mucha falta, pero vamos a estar conectados en el espíritu. Desde que se convirtieron estas mujeres, hicieron un acelere en el mundo espiritual. Al nombre de Cristo y a su nombre, ellos lo provocaron como ella estaba hablando. Hizo un acelere en el mundo espiritual. Al nombre de Cristo, mediante a tu búsqueda estás acelerando lo que Dios tiene para ti. Amén. Que Dios bendiga a los que nos están visitando. La iglesia de Dios le dice. La iglesia de Dios le dice. Que Dios bendiga a los niños que están hermosos para Cristo. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Confesor, que dejó para allá Masá y vino tempranísimo. Amén. Toda la gloria y Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Vamos a estar. Amén. Que Dios bendiga el esposo de mi pastora. Vamos a estar entrando en materia brevemente. Ya Dios hizo yo, Dios habló mucho, Dios se movió. Hay una presencia terrible, hay una gloria, hay una candela, hay una chispa. Vamos a estar buscando en Mateo. Ante Jesús. Vamos a estar buscando en Mateo, amén. Su capítulo 26. Santo Jesús, Dios es bueno. Cuanto lo tengan me dicen amén. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo 26, versículo 30. Amén. La palabra del Señor será leído bajo los 3 grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Amén. También digo amén. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Amén. Dándole gracias a Dios por su palabra. Amén. Que sus palabras son santas, sus palabras son benditas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ellas son santas, amado. Ellas son benditas, Espíritu Santo, amado. Ellas
ella nos fortalece, ella nos da fuerza, Espíritu Santo, amado. Gracias por ella, Dios mío, ellos son santas, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo, amado. Mi todo, mi refugio, mi escondite, mi papá. Me escondite más seguro, el que levanta mi cabeza, amado. Te doy gracias por tu palabra. Tus palabras son santas, ella nos fortalece, ella nos da vida, ella nos da aliento, amado. Gracias por ella, Espíritu Santo, de rompiendo cadenas. Sigue glorificando, que sea tu hablando, no sea yo, amado. En este hermoso día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar predicando con el tema las cosas que pasan en tu vida. Es un camino para Dios llevarte al propósito, a los planes, o para Dios capacitarte. ¿Cuál es el tema? Es un camino. Todas las cosas que pasan en tu vida son caminos para Dios llevarte al propósito, al plan que Él tiene en tu vida, o para prepararte y capacitarte. Amén. Cuando estamos hablando camino, estamos hablando, como ejemplo, cuando íbamos a venir por el camino, pasamos en ruta. Para que pudiéramos llegar aquí, tuvimos que pasar muchos caminos para estar aquí. Y cuando estamos hablando cosas, es las cosas que suceden en tu vida. Un ejemplo, si un muchacho le dio una madre le dio una pera a su hijo, le dio fuertemente, fue una cosa que pasó, amén. Hay cosas buenas y cosas malas, y vemos la Biblia habla, amén. La Biblia habla, registra en el pueblo de Israel que estaban cautivos, y cuando hablan de estaban cautivos, pero Dios promete libertar a estos pueblos, Santo Jesús. Y cuando Dios promete, le promete una tierra prometida. Cuando Dios le promete a ellos una tierra prometida, ellos pensaban que solamente ellos iban para la tierra y punto, y se acabó. Pero ellos no pensaban que Dios primeramente le iba a pasar por el desierto. Y vemos cuando ya Dios permitió que Dios le puso un yugo a Faraón que no quiso, le puso plaga, muchas cosas, muchos señales, amén, para que pudiera soltar a su pueblo. Oh, Santo Dios mío. Y vemos cuando Dios permite que esos pueblos cruzaron al otro lado, y que Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar por el desierto, para que ellos puedan caminar y llegar a la tierra que Dios les prometió. Y vemos que cuando ellos llegaron al desierto y comenzaron, pasaron 3 días, ellos tuvieron sed. Cuando ellos tuvieron sed, comenzaron a quejarse de una vez. Ellos estaban siendo probados. Ellos estaban siendo probados por Dios, no lo estaban entendiendo. Yo no sé por el desierto que tú estás pasando y tú te estás quejándote. Inmediatamente Dios está diciendo: yo no sé lo que estoy probando. Los 3 días nada más lo estoy probando, ya se están quejando. Y vemos, santo sea Jesús, y vemos que Dios lo sigue pasando por el desierto. Era solamente 3 días, Dios lo sigue pasando. Aleluya, cualquier persona no quiere pasar desierto en su último tiempo. Lo que ellos quieren, que Dios les prometió una casa, ellos quieren la casa y punto, y se acabó. No quieren pasar el proceso, no quieren pasar la prueba. Y vemos que esas personas en el desierto comenzaron a quejarse por la comida, comenzaron a quejarse por muchas cosas. Y vemos cuando ellos se quejaban, murmurándose, y Moisés decía: ¿y por qué están murmurándose contra mí? Fui yo que te llevé para el desierto, fue el mismo Dios. Personas que estuvo en la hacienda, cuando el pastor le dice algo, el mismo Dios que ha reprendido a mí y me ha dicho: soy yo que te tengo en la casa de mi pastora, no es a Dios mío, de mi pastora que me tiene allí en su casa, preparándome, pasándome por prueba para que yo pueda llegar más allá, más lejos. Y muchos de nosotros quejamos cuando nos reprende. O sea, yo soy sincera, yo digo: wow, Dios mío, un día me mandaron porque hiciera jugo porque estamos haciendo más cosas. Y yo dije: no, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo qué? Y el Espíritu Santo me reprendió. ¿Por qué? Porque estoy pasando por un lugar que voy a llegar más allá. Y vemos, gloria a Dios, y vemos que estas personas, la mayoría se murieron y se quedaron en el desierto postrados porque no quisieron pasar por el desierto. La carne se revela, la carne te dice: corre, tírate, corre, porque no aguanta, porque la carne no aguanta el proceso. Tú tienes que hablarte a ti mismo y decirte: sujétate, carne, ¿qué te pasa?
persona, amado, ellos no estaban discerniendo que Dios no tenía que pasar por el desierto primero. Ellos pensaban que iban por el palacio ya, a la tierra que fluye leche y miel. Ellos pensaban que iban así, no. Tienen que pasar por el desierto primero, si no, no hay nada. Te quedas ahí, te moriste y punto. Mira, ve, pero tú tienes que pasar por el desierto. Santo es tu nombre, Jesús. Tu carne se revela, tú sientes el dolor. Cuando Dios te está procesándote, cuando Dios te está pasando por el sedazo, tú lo sientes. La carne te dice, corre, embárate, suelta todo. Wow, Dios mío, sientes el dolor. Pero Dios te dice que avance, que solamente te está pasando por un proceso, por el desierto, para que llegues al palacio donde Él prometió que Dios te iba a llevar. Y vemos para una persona llegar al doctorado para ser perfeccionado. Ellos estudian primero, pasan mala noche. Ellos no llegan del día hasta la noche, de que así, sí, no. Ellos pasan su proceso, ellos se esfuerzan los militares. Ellos pasan su proceso también, pasan centros, pasan muchos centros para que ellos puedan llegar a alguien, para que ellos puedan llegar a ser un militar, para ser un comandante, muchas cosas. Y también la policía, lo que estudian también, ellos estudian para ser profesionales. Ellos no estudian, ellos comienzan 1, 2, 3, 4, 5. Ellos comienzan primero con el 1 para terminar. Amén. Muchas personas ya en estos tiempos no quieren comenzar, ellos no quieren terminar. Santo es tu nombre, Jesús. Quieren todo fácil. Y vemos también la Biblia habla, Santo es Jesús, habla también de José. Y vemos, aleluya, que José era un muchachito que tenía 17 años. Y vemos que ese muchacho, sus hermanos le envidiaban, porque su padre lo amaba y lo tenía más cariño que ellos. Y vemos, aleluya, que su padre le mandaba a ver lo que ellos hacían. Y vemos mientras que él iba a ver lo que su padre le hacía, no lo encontró. Una persona le dijo, ellos se encuentran en un lugar que se llamaba Dota. Y vemos que mientras que él avanzaba hacia los hermanos estaban planeándose. Les vamos a matar a ese que ellos estaban planeando para matarlo. Y vemos cuando ellos estaban planeando para matarlo, que vamos a matarlo para ver qué será su sueño, porque él había soñado que él había muchos manojos y él era de él que estaba parado y los de los otros estaban inclinados de él. Entonces decía, oh, ¿cómo hacía ese sueño? Tú vas, señora, encima de nosotros. Pero ellos no sabían, no entendía que Dios tenía un propósito con ellos. Mientras ellos procuraban matarle, ellos lo que estaban empujándolo al propósito, lo que estaban empujando donde Dios tenía que llevarlo para que él pudiera llegar. Hay muchas personas cuando te están criticando, murmurándote, o para que tú puedas ir de la iglesia, lo que te están empujando más. Dile, lo que tú me estás empujando más, tócale. Lo que me están empujando más para llegar donde Dios dijo que tú me estás empujando. Al nombre de Cristo, dale un aplauso a Cristo. Y Dios me ayude, estoy un poquito nerviosa, pero Dios me va a ayudar. Pero brando, Dios mío, rompe cadenas. Y vemos que este muchacho, a mí le metieron la cisterna. Todo eso lo que hicieron a él era el camino para Dios llevarlo donde él iba a llevar. Y vemos que lo metieron en la cisterna. Dice, no vamos a matarlo para no derramar mano de sobre inocente. Santo es Dios. Y vemos cuando le metieron en la cisterna, venían los madianitas. Dice, no, mejor vamos a venderlo. Y vemos que lo vendieron después. Él fue siervo de Potifar. Santo, todos esos son caminos. Ni José también entendía, todos esos son caminos. Cuando Dios le dio el sueño, él fue así, nada más que él cumplió el sueño. No, él tuvo que pasar por todo eso. Al nombre de Cristo y a su nombre. Por el tema, las cosas que pasan en tu vida son caminos para Dios llevarte al propósito. Y vemos cuando Dios, amén, este muchacho que la esposa de Potifar lo quería acusar, amén, de violador, quería acostarse con ellos. Santo es tu nombre, Jesús. Ahora cuando vemos que este muchacho dice, no, yo no puedo, me tienen demasiada confianza, yo no puedo traicionar a mi pastor. Lo que te están diciendo, no, hablando mal del pastor, vamos a hacer otro, no, yo no puedo, me ha dado demasiada confianza, me ha ayudado demasiado. Eso es para los que están más agradecidos. Y los más agradecidos lo que quieren que tú le falles a Dios, después al pastor. Y vemos a Santo es tu nombre, Dios. Y vemos que este muchacho no pecó contra Dios, porque cuando Dios te está pasando por el desierto, viene tentación, todo tipo de pruebas. Son pruebas, todas esas pruebas es para Dios llevar
que la Biblia habla, santo, vemos que Dios cumple el propósito en la vida de José. Y vemos que él pasó la cárcel, pasó todo eso. Luego él fue mayordomo, amén, de la casa de Faraón. Y vemos cuando él pasó todo eso, lo aguantó y soportó. Y soportó todo lo que él pasó en silencio, porque él entendía que Dios, todo lo que está pasando, hay cosas que pasan en tu vida, tú no lo entiendes. Dice, porque a mí hay cosas que estoy entendiendo ahora, que ayer me ha pasado. Yo digo, wow, yo no entiendo, Dios mío. Al momento, un tiempo atrás, yo me quería morir. Yo decía, Dios mío, porque yo no era cristiana, porque yo me crié sin mi mamá y sin mi papá. Y después Dios permitió que me criara mi tía. Y entonces yo no entendía, era Dios haciendo una plataforma. Porque dice la Biblia, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Ahora estoy entendiendo todo lo que Dios está permitiendo en mi vida para Dios llevarme donde digo que me iba a llevar. Al nombre de Cristo y a su nombre. Y vemos que Dios cumplió el propósito en la vida de José, porque él lo pasó. Porque si tú no lo pasas, te vas a quedar ahí mismo. Porque son caminos, aunque tú no lo entiendas. Y vemos, aleluya, con la Biblia habla también de David. Amén, que David, amén, era el último hijo de Isaí. Y vemos, Santo Jesús, que David estaba apacentando las ovejas. Y cuando David estaba apacentando las ovejas, y vemos que Dios estaba cansado de Saúl ya. Y Dios manda al vidente Samuel a ungirle al ministro David, aleluya. Y cuando Samuel fue a ungirlo, y cuando fue a ungirlo, lo que vio el hermano mayor, y dijo, aquí el ungido de Jehová, comenzó a ver que le grande, que le bonito. Y yo le dice, no, mira eso, que eso a mí no me agrada. Yo no miro el cuerpo, la estatura, yo lo que miro es lo que está dentro del corazón de Yamilca. Que Yamilca humilde, que Judy es humilde, que Judy va a pasar la prueba en Estados Unidos, que no se va a corromper allá. Eso es lo que estoy mirando detrás de ellos. No estoy mirando su estatura. Oh, santo es tu nombre. Y vemos cuando Samuel fue a ungir a David, y vemos que lo dejaron para último. Samuel tuvo que preguntar, ¿tú no tienes más hijos? Y dice, sí, yo tengo uno que está allá. Y vemos cuando vemos la persona, que la persona no hace más caso. Eso que Dios escoge para cumplir su propósito. Ese Dios va a escoger para llevar su nombre en alto. Porque ese muchacho estaba siendo preparado, apacentando las ovejas. Y entonces y vemos que él aguantaba y soportaba, que Dios lo usó para derribar gigantes. Y Dios lo usó, amén, para tener su reinado, porque él pasó toda la prueba. Santo es tu nombre, Jesús. Y vemos, aleluya, que la Biblia habla también amén, la Biblia habla de Estel. Santo es tu nombre, Jesús. Y vemos que la Biblia habla también de Mardoqueo. Vemos que en el reinado el rey Asuero, vemos que reinaba Basti. Y vemos que el rey estaba haciendo fiesta. Y cuando el rey estaba haciendo fiesta, y vemos que lo manda a buscar a su amada esposa, la reina Basti. Y vemos que la reina Basti la niega. Le dice, no, yo no voy a festejar con ese borracho. En pocas palabras. Entonces cuando lo negó, vemos, santo que es tu nombre, Jesús. Y vemos que cuando lo negó, y vemos, aleluya, que ellos lo despacharon, lo dejaron, ya dejó de ser reina, porque deshonró a un rey. Y vemos todo ese Dios permitiéndolo para que la reina Estel pudiera reinar en su lugar. Porque un tiempo adelante iba a suceder algo en el pueblo de Israel, en el pueblo donde estaban, que iban a procurar a matar a los judíos. Y Dios permitió que la reina Estel, aleluya, se reinara para que su pueblo no pereciera. En nombre de Cristo, dale un aplauso a Cristo. Y entonces vemos, gloria a Dios, que Dios permitió que reinara en la reina Estel, pero no fue así de fácil. Ella, esa niña, fue huérfana, aleluya, fue que lo crió su tío Mardoqueo. Y vemos para que Dios permitiera que hiciera reina, se le murió su padre y su madre. Muchas veces hay muerte en nuestra vida, no entendemos. Personas que se nos mueren, eso duele y uno no lo entiende. También esos son caminos que Dios, para Dios llevarnos donde tienes que llevarnos. Y vemos que Dios permitió que fuera huérfana para que lo criara su tío Mardoqueo, para que por este propósito ella llevarlo a cabo. Y vemos cuando Dios preparó a la reina Estel, aleluya,
equipo entre ellos. Y vemos, aleluya, que cuando Amán paseaba para que lo arrodillaran antes de él, y vemos, gloria a Dios, que Mardoqueo no se arrodillaba, entonces por eso le cogió odio al nombre de Cristo. Y vemos, aleluya, que Amán estaba planeando la muerte de los judíos. Es entonces Amán estaba planeando la muerte de los judíos, y cuando Amán estaba planeando la muerte de los judíos, y Dios tenía Esther ahí guardada ahí adentro del palacio, porque el que esté a tu lado, aunque te quieran destruir, Dios tiene a alguien para clamar al nombre de Cristo y a su nombre. Y vemos, aleluya, que el plan de Amán no pudo llevarse a cabo, y vemos que Dios glorificó a través de Mardoqueo. Este no quería entrar donde estaba el rey, porque dice había una regla, amén, que todo el que va a entrar donde esté el rey, amén, y el rey manda a llamarlo, o cuando entra el rey tiene que ponerle el cetro. Entonces la reina Esther tenía miedo que lo matara. Entonces Mardoqueo, porque el pueblo de judíos se encontraba entre la espalda y la pared. Entonces vemos cuando Esther lo quería, y Mardoqueo lo ayudó y le decía: si tú no haces eso, en otra parte Dios va a mandar ayuda. En pocas palabras dice: Dios va a mandar ayuda. Y vemos que esta muchacha recobró, aleluya, valentía. Y vemos cuando esta muchacha recobró valentía, y vemos que dice: aunque perezca, yo perezca, yo voy a ver al rey. Y puso a su doncella a ayunar, y ella también cogió 3 días. Entonces lo que Dios te está diciendo, que coja valentía, y yo también para reflejar lo que va a venir, para reflejar, amén, la barrera que van a venir, para no llegar al propósito. Y vemos que Dios, amén, ayudó a Esther, y por su valentía, por su ayuda, y Dios la ayudó para llegar donde iba a llegar. Y vemos, aleluya, que Amán no podía hacer lo que tenía, porque había alguien que Dios puso ahí para interceder por el pueblo judío, al nombre de Cristo y a su nombre. Y vemos la palabra de Dios habla también de un hombre que se llama Elimelech, amén, y su mujer Noemí. Y entonces tenía 2 hijos, Malón y Kelión. Y vemos que había hambre en la tierra de Belén de Judá. Cuando había hambre, todos esos son caminos, todo lo que está pasando en la vida de todas esas personas que mencioné son caminos que ellos pasaron para llegar al propósito. Y entonces vemos cuando había hambre, entonces en la tierra de Judá, y vemos, aleluya, que Dios permite que había hambre para que ellos fueran a la tierra de Moab. Cuando ellos fueron a la tierra de Moab, los 2 hijos se casaron con 2 moabitas, una con Ruth, una con Orfa. Uno se casó con Orfa, uno se casó con Ruth. Y vemos, aleluya, que pasó 10 años y se murió Elimelech, y luego se murieron los 2 hijos, y Noemí no estaba entendiendo. Y cuando Noemí no estaba entendiendo, porque estaba pasando
hablando, diciendo a sus discípulos que lo iban a matar, que iban a, amén, y lo iban a matar, entonces que le iban a herir. Entonces el pastor y las ovejas tenían que ser dispersadas para que el propósito de Dios pudiera cumplir. Y vemos, aleluya, que Dios diciéndole a ellos, se van a descanalizar. Toca el que está a tu lado. Cuando Dios te dice algo, tú tienes que creerlo porque sabe lo que dice. Entonces vemos, aleluya, que dice que Jesús te le van a descanalizar. Y cuando Jesús le dice que van a descanalizar, y vemos que Pedro le dijo, aunque todos se me descanalice, yo no me voy a descanalizar. Entonces Dios, esta palabra tenía que cumplirse porque ya está escrito. Y tenía que pasarse obligatoriamente. Y Pedro estaba dispuesto a morir por el maestro. Hay personas que están dispuestas para morir, Dios mío, por su pastor, para morir por un hermano. Pero hay palabras que tienen que cumplirse. Hay personas, tú estás en lugar de personas que tú no sabes no podían pasar la prueba que tú estás pasando. Porque ellos tiraron la toalla. Porque tenía que pasar así. Amén. Y vemos que cuando Dios le dice eso a ellos, entonces Pedro le dice, si yo tengo que morir por ti, yo voy a morir. Entonces Dios, el maestro le marcó con esa palabra. Porque el maestro le marca con esa palabra. O santo es tu nombre, Jesús, porque Pedro estaba dispuesto a morir por el maestro. O santo es tu nombre. Y vemos que Dios le dice que tú me vas a negar. Cuando canta el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y vemos que todo eso pasó porque era camino para Dios llevar el propósito. Y vemos que Pedro estaba dispuesto a morir por el maestro, pero tenía que cumplirse su vida, porque si matara a él también, ¿dónde iba a llegar el propósito de Dios? Es porque tenía que predicar más adelante. Y vemos, gloria a Dios, y vemos que y vemos, aleluya, cuando hablan, cuando van a prender a Jesús, por tanto es tu nombre, Dios mío, y vemos cuando le van a matar, aleluya. Y entonces Pedro, también uno de ellos sacaron un cuchillo, le cortó una oreja de uno que estaba ahí. Entonces cuando le cortó la oreja de uno que estaba ahí, y vemos que Jesús le dijo, no está tu espada, van a perecer. Y entonces Jesús le está diciendo, si tú impides eso, ¿cómo yo voy a llegar a morir por poca palabra? ¿Cómo yo voy a morir por la humanidad? Entonces Jesús está diciendo, yo tengo que pasar por eso, por lo que tú estás pasando, tú tienes que pasar por eso para llevarte al propósito. Entonces Jesús le arregló le sanó la oveja al hombre. Y vemos que la palabra de Dios dice, aleluya, que Jesús, amén, pasó muchas tribulaciones, pero que Jesús tenía que pasar para que pueda llegar al reino de los cielos y llamar Señor de señores. Y vemos todo lo que tú estás pasando es para Dios llevarte al propósito. Amén. En nombre de Cristo. Ya tu nombre. Amén. Hasta que me parte la persona.